Muy bien, después de estas breves presentaciones, vamos a comenzar con este curso en el que hemos procurado reunir herramientas concretas, prácticas, para acompañarlos en este importante desafío que estamos viviendo como humanidad, tanto el desafío de la pandemia como el de la cuarentena, que para muchas personas implica una experiencia difícil de sobrellevar. Quiero antes de empezar darles nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a su intimidad en nombre de todo el equipo que hace posible el proyecto EPTI en el mundo. Este curso que hemos organizado, hemos procurado que sea absolutamente práctico, concreto, con herramientas efectivas. Y al mismo tiempo consideramos que es importante que conozcan mínimamente el modelo teórico del cual surgen todos estos métodos y técnicas que vamos a compartir, así como de otros que consideramos también compatibles. Vamos a empezar entonces con una breve presentación de este modelo al que hemos llamado interacciones primordiales, y cuyo lema fundamental afirma que la vida es el arte del encuentro. Efectivamente, consideramos que no hay nada más importante en la existencia humana que desarrollar la capacidad de encontrarnos con nosotros mismos y con el otro, la otra y los otros que aparecen permanentemente a lo largo de nuestro camino. Este modelo empezó a nacer, sus pequeñas raíces intuitivas aparecieron cuando yo era estudiante de psicología. Se imaginan que estamos hablando de muchas décadas atrás. En aquella época en la que yo estudié prácticamente no se hablaba de desarrollo personal, de crecimiento humano, el coaching todavía no existía, la mentoría apenas estaba empezando a aparecer. Y de lo único que se hablaba en aquellos momentos era de psicoterapia y de una forma de entender la psicoterapia basada en una concepción del ser humano enfermo. Era una herramienta en la que el cuerpo prácticamente no existía. En 6 años de universidad nunca aprendí una herramienta corporal para trabajar en sesiones de psicoterapia. Era una disciplina muy elitista, ¿sí? Había que pensar en 10 años de psicoterapia a razón de 5 sesiones semanales para comenzar a ver algún pequeño cambio. Por lo tanto, esta forma de trabajo no tenía ningún alcance social ni organizacional. Era imposible imaginar llegar a una empresa con este modelo de psicoterapia y poder generar cambios favorables en cantidades grandes de personas. Y fundamentalmente era una forma de entender al ser humano y al cambio sin trascendencia. La psicología se había ocupado de denunciar todas las formas patológicas de la religión, como el fundamentalismo, el fanatismo, la discriminación, la manipulación de la gente a través de ideas religiosas, pero había cometido el grave error de considerar que toda forma de espiritualidad era patológica. Y eso es terrible porque si bien hay muchas formas enfermizas de religiosidad, la espiritualidad humana es un fenómeno mucho más profundo y más vasto que la religión y se extiende con sus raíces hasta el origen de los tiempos. Es decir, los seres humanos siempre hemos necesitado encontrarle un significado trascendente a nuestra vida, lo que no necesariamente implica lo religioso. En función de esto, mi formación como psicólogo me generó siempre bastante rebeldía. Siempre me imaginé la posibilidad de desarrollar un modelo que no estuviera basado solo en el estudio de la persona enferma, que incluyera la corporalidad, que tuviera alcance social, que honrara las necesidades trascendentes del ser humano. Entonces, a partir de ahí, empecé a soñar quizás muy quijotescamente, impulsado a lo mejor por esa ingenuidad, esa forma naif de ver la vida que tenía en mis años más mozos.
Y me imaginé la posibilidad de desarrollar un modelo que fuera muy distinto a esto que había aprendido, a pesar de aprovechar todo lo mucho y bueno que me dejó la universidad. Entonces empecé a imaginar la posibilidad de un modelo que fuera rápido, que fuera profundo, que fuera accesible a muchas personas y que por lo tanto tuviera alcance social y que además honrara la necesidad de trascendencia, ¿sí? Me imaginé entonces cuáles tendrían que ser las claves, ¿sí? Por dónde pasa el eje de la experiencia humana. Y llegué a la conclusión, después de muchos viajes, de conocer a muchos grandes maestros, de explorar mucho en mis propias relaciones, en mis propias situaciones conflictivas, en mi propia terapia, que había 4 elementos que eran fundamentales para el desarrollo de este modelo. Las relaciones Daniel, humanas, la integralidad. Sí, perdón, Daniel, te voy a interrumpir, perdona que te sí, interrumpa. Es nada más para dar una instrucción porque hay muchos comentarios de que no se está escuchando. ajá, Entonces, nada más lo único que se tiene que hacer, bueno, es ponerle en el... Ya puse la instrucción en el chat, ¿no? De que tienen que darle al micrófono y luego ponerle o sea, que es la misma, el mismo sonido del sistema. Si alguien que esté escuchando puede repetir esta instrucción en el chat, sería mejor para que... De la primera información, ahí está el link para inscribirse. bueno. Isaac, ¿tú estás pudiendo admitir a la gente que sigue en sala de espera esperando entrar? ¿Mm? Yo lo estoy haciendo, Dani. Sí, Daniel, lo estamos haciendo acá entre Diana y yo. Cualquier cosita nos pueden escribir en privado a este usuario que dice Epti o a Diana para cualquier detalle técnico. Y bueno, voy a seguir poniendo la instrucción en el chat para que puedan activar el sonido a estas Bueno, muy personas que bien. no nos escuchan. Ok. Muchas gracias. Hay mucha gente nueva usando Zoom que no conocía la aplicación, entonces tenemos que tener un poquito de paciencia para que todos puedan escuchar. A mí me gustaría que esta reunión sea lo más interactiva posible. Somos tantas personas, 1000, que va a ser imposible habilitar los micrófonos de todos. Entonces, les invitamos a que cuando tengan preguntas las hagan a través del chat y nuestros asistentes, al final, si nos queda tiempo, nos van a contar estas preguntas para hacer algunas respuestas. Y si no alcanzamos por falta de tiempo, porque seguramente con 1000 personas van a haber muchas preguntas, les prometo que vamos a hacer una webinar específicamente dedicada al tema de preguntas y respuestas de todo lo que vaya surgiendo durante estos 3 encuentros. Así que pregunten tranquilos, pero por favor únicamente a través del chat, no a través de los micrófonos, porque si empezamos a hablar 1000 personas al mismo tiempo, se va a poner un poquito caótico esto, ¿ok? Bueno, retomando entonces. Estos 4 ejes fundamentales a través de los cuales se iba a desarrollar este modelo eran las relaciones humanas, porque todo lo que hacemos los seres humanos implica relaciones, la integralidad, cuanto más integral es un enfoque, más posibilidades tenemos de éxito en los desafíos, la sabiduría del cuerpo, ¿sí? Asumir que nuestro cuerpo es el resultado de 13.000 millones de años de evolución, y que por lo tanto posee una inteligencia, una sabiduría propia mucho más profunda y vasta que la inteligencia que podemos desarrollar en los pocos años que tenemos de vida a través de las modas de nuestra sociedad o de nuestra cultura. Es decir, arraigarnos cada vez más en la sabiduría orgánica y rescatar la importancia de la trascendencia en el desarrollo de las personas, de las parejas, de las familias y de las organizaciones. Con estos 4 principios comenzamos entonces a trabajar.
Los últimos dos, la sabiduría del cuerpo y la importancia de la trascendencia, los vamos a trabajar en los encuentros que vamos a tener en los próximos 2 sábados. Ahora nos vamos a enfocar en los 2 primeros, porque de ahí van a surgir los recursos con los que vamos a afrontar este desafío de la pandemia. En interacciones primordiales consideramos que las interacciones son el eje fundamental de la existencia humana, ¿sí? Porque constituyen la clave de la salud física, de la salud mental, del éxito profesional y de la felicidad, ¿sí? Todo lo que hacemos los seres humanos implica vínculos, implica encuentros, implica intercambio con otros. Hasta quien dice que se va a una cueva en los Himalayas para buscar la experiencia trascendente, también está en interacción con algo. Puede o no ser una persona, pero siempre hay interacción. Y además consideramos que la interacción es el camino más directo a la trascendencia, ¿sí? Vamos a silenciar. Perdona ahí porque hay gente que está abriendo el micrófono. Les pedimos por favor que no abran los micrófonos. Es muy importante eso para que todos podamos escuchar, ¿sí? Y sigue habiendo gente en sala de espera. Por favor, acuérdense de habilitarles la entrada, ¿sí? Bueno, muy bien. Consideramos por último que la trascendencia también pasa por el encuentro humano. No concebimos una espiritualidad abstracta en el aire, en el aislamiento, sino que la verdadera espiritualidad siempre implica el servicio, el encuentro, la entrega a los otros. Es decir, entonces, somos seres esencialmente interactivos. Pero la interacción, las relaciones personales en especial, implican importantes desafíos. Y ese desafío implica cómo nos relacionamos con la otredad. La otredad es algo omnipresente. Todo el tiempo estamos siendo desafiados por algo de afuera, del ambiente humano, del ambiente social, del ambiente físico, que nos está desafiando en cuanto a nuestra capacidad de adaptación y de resiliencia. Vamos a ver un ejemplo. Nos despertamos. Por favor, cierren los micrófonos, ¿sí? Sean amables, porque si no es imposible. Ok. Entonces, nos despertamos a la mañana y el primer otro que aparece es el despertador. Y de la reacción que tengamos, si lo apagamos dulcemente o si queremos tirarlo por la ventana, de alguna manera ya se empieza a marcar el día que tenemos por delante. Luego puede ser que nos despertemos solos y el otro es la soledad, o puede ser que nos despertemos en compañía y hay alguien más con quien relacionarnos. Después aparece nuestro cuerpo, estamos cansados, contracturados, o tuvimos una buena noche, o tenemos hambre, y hay que atender las necesidades corporales, que aunque no es realmente un otro, porque somos nosotros mismos, a veces es vivido también como un otro. Salimos a la calle, esperábamos un día de sol, y de repente nos encontramos con que está lloviendo y se nos cambian los planes. El otro es el medio ambiente. Luego aparece el tráfico. No podemos llegar a tiempo y somos desafíos por los trancones que aparecen en nuestro camino al trabajo. Llegamos al trabajo y está el jefe. Y si el jefe está de buen humor, por ahí es algún compañero el que nos desafía. Después del trabajo volvemos a casa y nos encontramos con los hijos, unos otros especiales que siempre nos están desafiando, poniendo a prueba. Y luego volvemos a la intimidad y aparecen los otros internos, los diálogos con aquellos yoes internos con los que a lo mejor no estamos de acuerdo, que no estamos escuchando, con los que necesitamos tener conversaciones saludables, amorosas, y muchas veces no sabemos hacerlo. Llega la noche, nos vamos a dormir y aparecen los sueños, donde hay infinidades de otros que nos están dando mensajes, requerimientos, pedidos, nuevos desafíos. Es decir, entonces, que la otredad es omnipresente. Todo el tiempo estamos siendo desafiados por lo otro, la otra, los otros, o las circunstancias que también son otredad. Esto implica que la calidad de nuestra capacidad de relacionarnos con todo lo que nos rodea determina nuestra calidad de vida.
porque permanentemente va a haber alguna forma de otredad desafiándonos. No podemos elegir todos los otros de nuestra vida. No podemos elegir el clima, no podemos elegir muchas veces las circunstancias sociales en las que vivimos, pero sí podemos elegir nuestra actitud. ¿Cómo nos vamos a relacionar con aquello que la vida nos presente? Como vamos a ver enseguida, la pandemia y la cuarentena son una nueva otredad que ha aparecido en nuestra existencia, ¿sí? Una otredad con la que tendremos que aprender a relacionarnos integralmente. La pregunta es entonces, perdón, Diana, sigue habiendo gente en sala de espera. Acuérdense, por favor, de darles entrada porque si no, no tienen acceso a la reunión. ¿Qué es lo que suele dificultar tanto nuestra relación con los otros? ¿Sí? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto poder interactuar saludablemente o con las personas o con las circunstancias? El tema fundamental acá es que por lo general no nos relacionamos con los otros, las otras o las circunstancias de manera directa, sino que nuestras relaciones están atravesadas por nuestras interpretaciones, nuestros juicios y nuestras creencias, que cuando son funcionales son bienvenidas y nos ayudan a mejorar nuestras relaciones. Pero cuando son disfuncionales, del tipo de los hombres no lloran, ¿sí? Mejor es hacerse un infarto, las mujeres serias no son sensuales, ¿sí? Es decir, nunca te destaques, tienes que pasar siempre desapercibida, el poder es cosa de hombres, y la impotencia también. Más vale pájaro en mano que 100 volando, es decir, nunca te arriesguen, nunca asumas desafíos. Es decir, un juicio disfuncional es un juicio que nos achica la vida, que nos cierra puertas, que nos cierra ventanas, que impide tener mejores relaciones, mejores lugares de trabajo, mejorar la relación con nuestro cuerpo. Entonces, en la medida en que nuestra relación con la otredad está atravesada por juicios disfuncionales, cada vez nuestra vida se va empequeñeciendo más. La pregunta entonces es, ¿qué es un juicio disfuncional? Un juicio disfuncional es esto, es una lectura de la realidad que me achica el mundo, que me cierra puertas, que me cierra ventanas, que me hace percibirme a mí misma, a mí mismo, como menos de lo que en realidad soy. Y por lo tanto, me quita opciones, empobrece mi existencia. Juicios disfuncionales son todos estos. No puedo, no sé, nadie me quiere, no entiendo, la gente es mala, la vida es peligrosa, nada tiene sentido, nada vale la pena, siempre es lo mismo. Y en fin, todos los tangos que los seres humanos solemos contarnos a nosotros mismos. Lo interesante entonces es plantearnos qué hacemos con nuestros juicios disfuncionales. Hay ciertos juicios disfuncionales que basta con confrontarlos con un juicio funcional y cambian. Por ejemplo, hasta hace poco todos creíamos que era bueno lavarnos las manos 5 o 6 veces por día, ¿sí? Ahora hemos comprendido que nos las tenemos que lavar 15 o 20 veces por día. Nos lo dijeron, la mayoría de la gente lo entendió y cambiamos este juicio por uno mejor. Pero el verdadero desafío de nuestro trabajo aparece con aquellos juicios que, pese a ser confrontados con otros mejores, no cambian. Por ejemplo, los juicios que tienen que ver con patrones disfuncionales de relación, los juicios que tienen que ver con las adicciones. Sería maravilloso poder decirle a un alcohólico, mira, está demostrado científicamente que el alcohol te hace mal, y que el alcohólico nos diga, es verdad, tienes razón, a partir de ahora no consumo más alcohol, o no fumo más, o no me drogo. Sabemos que lamentablemente no es así, que los juicios disfuncionales no cambian simplemente porque encontremos uno mejor. Y es muy probable que respecto a la cuarentena y a la pandemia tengamos muchos juicios disfuncionales que están afectando nuestra capacidad de tener una relación funcional con ella. Lo cierto es que los juicios disfuncionales no cambian fácilmente porque están arraigados en experiencias emocionales muy profundas. Muchas veces son juicios que hemos formulado en momentos de abandono, de abuso,
de grandes pérdidas, de sentirnos impotentes ante la realidad. En esos momentos generamos juicios inconscientes, irracionales, que muchas veces no tienen sentido y sin embargo quedan arraigados porque son producidos en un momento de profunda emocionalidad disruptiva. Para llegar a ese nivel de emocionalidad, el único recurso verdaderamente funcional es el trabajo corporal. Y este es un elemento fundamental de nuestro modelo. Utilizamos el lenguaje, pero sabemos que el lenguaje tiene límites, que hay momentos en los cuales no nos alcanza con hablar y que nos hace falta recurrir a técnicas corporales que generen desbloqueos, aperturas energéticas que nos permitan entrar en ese nivel de profundidad de la emoción para desde ahí entonces poder cambiar los juicios. Entonces, relacionarnos con la otredad, como ocurre ahora con esta pandemia, implica trabajar nuestros juicios. Y nuestros juicios implican trabajar nuestras emociones, y las emociones implican trabajar nuestra corporalidad, porque es allí donde se guarda la emocionalidad disruptiva. Solo entonces podemos trascender los juicios negativos que tenemos acerca del otro, de la otra o de los otros. Solo entonces podemos hacer lo más difícil y hermoso de la vida, que es ponernos en los zapatos del otro. Y desde ahí verdaderamente comprender y desarrollar relaciones saludables. Interacciones primordiales es entonces un camino dedicado fundamentalmente a sanar nuestra capacidad relacional, a trabajar en la profundidad de los juicios disruptivos que no nos permiten desarrollar nuestra capacidad de encuentro, de verdaderamente ser con nosotros y ser con el otro. Esto puede significar tanto el sostener relaciones saludables como también la capacidad de terminar con relaciones que no lo son. O sea, no es una idea ingenua, naif de las relaciones, sino una concepción práctica. Otro elemento fundamental que vamos a trabajar hoy, que vamos a empezar en pocos minutos, es la integralidad. Es decir, la importancia de enfrentar los desafíos existenciales desde todos los ámbitos de la experiencia humana. Y esto es lo que vamos a hacer con el tema de la pandemia y la cuarentena. Poder asumir desde todos los espacios cómo entrar a un desafío de manera integral. Cuanto más integral sea nuestro enfoque, cuanto más ámbitos de la experiencia humana estemos abordando a la hora de enfrentar un desafío, más profundos, más duraderos y más rápidos van a ser los cambios. Por eso le damos a la integralidad un lugar central en este modelo. Para desarrollarlo empezamos por investigar qué es el ser humano, qué es la persona humana, cuáles son los ámbitos en los que vive su experiencia. Habíamos aprendido que somos seres corporales, que somos seres emocionales, que somos seres lingüísticos y que somos seres cognitivos. Así nos describían al ser humano en la universidad por aquellos tiempos. Pocas veces se nos explicó que también somos seres socioculturales, que estamos permanentemente en interrelación con el medio social, y prácticamente nunca vimos que somos además seres energéticos, ¿sí? Es decir, perdón, están haciendo acá un pedido. Como lo ha mostrado la biología y la física moderna, los seres humanos, al igual que todo lo que existe, somos campos de energía vibratoria. Y somos además seres trascendentes. Necesitamos de la experiencia trascendente para que tenga sentido en nuestra existencia. Si todos estos son nuestros ámbitos, necesitamos al mismo tiempo de muchos métodos de trabajo. Un solo método no puede abarcar todos los ámbitos de la experiencia humana. No nos alcanza el trabajo corporal, no nos alcanza el trabajo lingüístico, ni tampoco el cognitivo. Necesitamos algo que nos permita trabajar con todos los ámbitos al mismo tiempo. Por lo tanto, a cada ámbito le corresponde un tipo de trabajo. Lo que hicimos a medida que desarrollábamos este modelo fue desarrollar 3 metodologías fundamentales.
Una metodología para trabajar lo corporal, lo energético y lo emocional, que es el movimiento primordial. Una metodología lingüística, porque los seres humanos necesitamos ponerle palabras a lo que hacemos, necesitamos comprender cognitivamente nuestras experiencias, y una disciplina meditativa, la meditación primordial, que es la que nos permite trascender las limitaciones del lenguaje y del cuerpo y entrar en la profundidad del silencio, de la experiencia contemplativa. Algo importante, todos estos métodos se han basado en una teoría central. Es decir, un método integral no se hace juntando simplemente técnicas que provengan de distintas filosofías, de distintas teorías, y hacer una mera mezcolanza, sino que necesitan un cuerpo central, es decir, una antropología, una filosofía, una concepción del ser humano, desde la cual todos los métodos y técnicas tengan sentido, ¿sí? Si no, podemos caer en una mera mezcla que termina siendo incluso desfavorable para las personas. Basándonos entonces en esta teoría, abarcando todos los ámbitos de la experiencia humana, desarrollando distintos tipos de trabajo, y con estos 3 métodos fundamentales que vamos a ir explorando en la práctica durante este curso, Interacciones Primordiales decanta en la realidad concreta a través de 3 disciplinas. El coaching primordial, que nos permite trabajar en organizaciones con personas sanas, personas que están buscando desplegar al máximo sus potencialidades. La danza primal, para quienes prefieren trabajar en grandes grupos con un trabajo más poderoso en términos corporales y emocionales. Y la psicoterapia primordial, que es una formación reservada a médicos, psiquiatras, a psicólogos, para quienes pueden trabajar en la clínica y abordar también el tema de la patología, ¿sí? Bueno, sintetizando toda esta metodología, esta teoría y estos principios, está resumida en esta bibliografía. Si están interesados, pueden consultarla para profundizar lo que hemos visto ahora. Este libro, el de Comunicación Primordial, está agotado, vamos a reeditarlo dentro de poco. El de Meditación Primordial está en imprenta, a punto de aparecer en estas semanas, y los otros 2 están accesibles, y si no, también tienen esta página donde pueden consultar muchos artículos y videos en forma completamente gratuita, si están interesados en profundizar en toda esta temática. Con esto más o menos aclarado, vamos entonces a comenzar este programa concreto de herramientas de coaching primordial para tiempos de crisis. Empezaremos con la primera, que es el abordaje integral. ¿Cómo abordar esto desde todos los ámbitos de la experiencia humana? Vamos a ver el tema de la nutrición física, de la nutrición emocional, de las relaciones interpersonales, e incluso también vamos a ver cómo nos vamos a relacionar con este virus que nos está quitando el sueño. Y en las próximas webinars vamos a hacer un taller vivencial de danza primal, que será el próximo sábado, y luego vamos a trabajar una meditación primordial en el último sábado, y también la relación con el trabajo. Así que vamos a empezar con lo primero. La alimentación. Durante mucho tiempo hemos creído que los estados de ánimo son cosas que nos pasan, es decir, nos levantamos un día con un cierto estado de ánimo y que nosotros no tenemos nada que ver con ello. Esta concepción está cambiando. Hoy sabemos que los estados de ánimo son una construcción, no son algo que simplemente ocurre, sino algo que nosotros vamos desarrollando en función de muchos elementos. Muchos de esos elementos que vamos a trabajar ahora ocurren en el momento y nos generan estados de ánimo rápidamente, pero otros elementos requieren de más tiempo y hay estados de ánimo que dependen de cosas que han ocurrido antes. Y uno de esos elementos fundamentales es la alimentación. La forma en que me siento cuando me despierto en la mañana, por ejemplo, está íntimamente relacionada con lo que comí la noche anterior. Entonces tenemos que dejar de ver el tema de la alimentación simplemente como un placer, que lo es, y por supuesto tenemos que honrar el disfrute de la alimentación, pero empezar a entender cada vez con más conciencia la importancia fundamental que tiene la alimentación en nuestra salud física y mental. Para eso yo quiero hacerles simplemente 2 recomendaciones. Todo esto que vamos a ver acá de nutrición y de trabajo físico son
elementos que yo practico todos los días, que me atrevo a recomendárselos porque los conozco, los utilizo, me han hecho muy bien y puedo dar fe de que son efectivos. Especialmente para esta pandemia, tenemos que buscar alimentos depurativos y que fortalezcan el sistema inmunológico. Todo lo que son cítricos, frutos rojos, antioxidantes, depurativos como el ajo, la cebolla, el jengibre, la cúrcuma, algunos suplementos como gotas de quinasia, de uña de gato, que son potentes reguladores del sistema inmunológico. Es muy importante en estos días el consumo del magnesio, hacernos análisis de sangre, ver que no haya carencia de magnesio, porque el magnesio es un poderoso relajante que fortalece la entrada y la profundidad del sueño. Es muy importante el sol, por favor, tomen sol, aunque sea 5 minutos por día, ojalá a cuerpo entero, porque es la única forma de sintetizar vitamina D, que en estos tiempos es fundamental. Y cuiden no tanto la duración del sueño, la cantidad de horas que duermen, sino también la calidad. Existen programas como los de sonidos binaurales, por ejemplo, que ayudan a entrar en estados profundos de sueño para que aún en el caso de que no podamos dormir la cantidad de horas necesarias, sí podamos tener al menos sueño de buena calidad. Otro elemento fundamental es el ayuno intermitente. Más allá de ser utilizado como un medio para adelgazar, que en lo personal creo que es lo menos importante, el ayuno intermitente, es decir, prolongar la cantidad de horas en el día durante las cuales no comemos nada, tiene profundos efectos en el organismo. No solo la autofagia, que es empezar a consumir las propias grasas que tenemos entre nuestras vísceras, que son las más peligrosas para la salud, no tanto los rollitos de la barriga o de las caderas, sino las grasas que hay entre los órganos, son las que tienen más alto riesgo de enfermedad cardiovascular. En el ayuno intermitente, prolongando la cantidad de horas que no comemos cada día, la autofagia va consumiendo esas grasas y estamos previniendo muchas enfermedades. La idea de este ayuno es, por ejemplo, cenar a la noche, a las 9 de la noche, y dejar que pase un mínimo de 12 horas, con el tiempo 14, lo ideal serían 16 horas mínimas sin comer, y no volver a comer hasta la 1 o las 2 de la tarde del día siguiente. La gente que necesita mucho el desayuno puede hacer al revés, desayunar temprano, almorzar y no comer desde las 4 de la tarde hasta el otro día. No me quiero extender mucho en esto porque hay mucha gente que lo trabaja. Les voy a recomendar 2 nombres que van a encontrar en YouTube. El primero es el de Edgar Barrionuevo, es un nutricionista catalán. Es un chico además muy chulo, muy majo y muy simpático, que sabe mucho y que ahí pueden encontrar profundamente en detalle todas las ventajas que tiene el ayuno intermitente. Y luego está el doctor La Rosa, que es un médico argentino, que les va a permitir entender muchas herramientas que pueden utilizar dentro de este estilo. El ayuno intermitente se puede practicar con dieta cetogénica, con dieta vegana, vegetariana, ovolacto. No hay ninguna restricción. Simplemente es aprender poco a poco a extender los periodos de ayuno cotidianos. Hagan la prueba, les aseguro que van a ver resultados muy rápidos, distintos a quizás muchas otras dietas que hayan hecho. Luego tenemos el ejercicio físico. Ahora que no podemos salir a correr, que no podemos ir al gimnasio, es muy importante seguir sosteniendo alguna rutina de trabajo físico porque es la mejor forma de generar endorfinas, de liberar estrés, de mantenernos activos, de cuidar el sistema cardiovascular y respiratorio. El primer método que les voy a recomendar es muy simple y poderoso y es el método Wim Hof. Este señor, que también se lo conoce como el hombre de hielo, por su capacidad de controlar su sistema tanto simpático como parasimpático, ha desarrollado un modelo que se basa en 3 pilares nada más, que son el frío, el trabajo respiratorio y el desarrollo de la concentración mental. Su trabajo consiste simplemente en ejercicios respiratorios que se basan en hacer alrededor de 30 o 40 respiraciones muy profundas, es decir,
Inhalar llenando, como hacemos en la escuela, ¿sí? La pelvis, el abdomen, el tórax y la cabeza. Exhalar rápidamente sin llegar a vaciar y volver a inhalar nuevamente. Es importante que esto sea rápido y muy profundo, que llenemos realmente todas las cavidades de aire. Esto se hace por 30 o 40 veces. Si empiezan a sentir parestesia, sensaciones de hormigueo, no se asusten, es normal. Lo que estamos haciendo es alcalinizar nuestro cuerpo. Después de haber hecho 30 o 40 respiraciones profundas, o hasta donde vayan llegando con el tiempo, hacemos una exhalación completa y al terminar de exhalar, procuramos permanecer la mayor cantidad de tiempo sin volver a respirar. Al comienzo quizás podrán estar 20, 25 segundos, después 30, 45. Si practican todos los días se van a sorprender llegando a 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio, o quizás 3 minutos sin volver a inhalar. Entonces terminamos las 40 respiraciones, exhalamos, descansamos ahí todo el tiempo posible, luego inhalamos, retenemos 15 segundos la respiración, exhalamos y volvemos a repetir las 30 o 40 respiraciones. Esto 3 veces. Practíquenlo, se van a sorprender de los resultados. Activa el sistema inmunológico, ayuda a eliminar grasas, ayuda a estimular la secreción de testosterona, que es una hormona fundamental para la salud. Y se complementa además después con el frío como recurso terapéutico. Este señor puede estar horas metido en el hielo, en el Ártico, sin padecer hipotermia. Se conforma si nosotros simplemente podemos darnos una ducha bien fría después de la ducha caliente de cada día. Está comprobado científicamente, todo esto que él dice se ha investigado en universidades, que las personas que practican esta respiración y el contacto con el frío, aun si se las inocula con bacterias, no se contagian. Es decir, este conocimiento que es ancestral, este señor Hoff lo ha traído a la ciencia, lo ha verificado y está al alcance de todos nosotros. Y el tercer elemento es, a través del contacto con el frío y la respiración, relajar y fortalecer la mente. Aquí los invito a que hagan una captura de pantalla, tienen un link aquí abajo al que pueden entrar y pueden aprender este método en unos videos muy simples directamente dados por Wim Hof. ¿Okay? Luego están los ejercicios a intervalos de alta intensidad. Estos son ejercicios en los cuales simplemente lo que hacemos es llegar al máximo de nuestra capacidad cardíaca y aeróbica, al máximo personal. Cada uno tiene que ver cuál es el rango al que puede llegar según su edad, su estado de salud, pero es importante llegar a ese máximo. Para algunas personas serán 100 pulsaciones por minuto, para otras serán 160. Cada uno tiene que conocer, consultando con su médico, cuál es el límite tolerable. Y la idea es durante 1 minuto mantener ese nivel. Con cualquier ejercicio, ninguno es mejor que otro. Pueden saltar en una soga, pueden saltar en el balcón, pueden correr rápidamente, pueden levantar pesas. No importa el ejercicio, importa que sea 1 minuto de alta intensidad y luego 1 minuto de descanso absoluto. Esto, un mínimo de 12 minutos, es decir, 1 minuto de alta intensidad, 1 minuto de descanso, 6 veces cada uno. En 12 minutos estamos haciendo un ejercicio físico que está científicamente demostrado que tiene más efectos respiratorios, cardiovasculares, inmunológicos, en secreción de testosterona, en secreción de endorfinas, que 1 hora y media en el gimnasio. Es decir, son todas herramientas que podemos utilizar ahora con tener un pequeño patiecito, un balcón en un edificio o incluso dentro de nuestro departamento, levantando cualquier cosa pesada o simplemente saltando. Luego viene la nutrición emotivo-cognitiva, que es tan importante como la nutrición física. Lo que veo, lo que escucho, lo que leo, la calidad de los vínculos que tengo. Es súper importante en esta época evitar saturarnos de información. Si hay una adicción de la que nos tenemos que liberar es la adicción al celular y a la computadora, a menos que sepamos seleccionar muy bien los mensajes que nos envían los distintos grupos. Todo lo que sea alarmista, catastrofista, genera un miedo disfuncional, un miedo que no sirve porque no tenemos nada que hacer acerca de estas cosas. Y ese virus puede ser más peligroso incluso que el corona.
Otro elemento fundamental, las relaciones interpersonales y la soledad. Yo he recibido muchos mensajes idealistas que dicen, este es un tiempo maravilloso para estar encerrados con la familia, para disfrutar de la pareja, de los hijos, de las mascotas, etcétera, etcétera. Yo les sugiero que no idealicemos el tema del encierro porque podemos llevarnos una gran decepción. Una cosa es estar juntos cuando queremos y otra cosa es estar juntos todo el tiempo porque no tenemos opciones. La etología, que es el estudio del comportamiento del reino animal, en el cual nosotros también estamos incluidos, ha demostrado que a menor espacio, mayor es el aumento de la agresividad entre los animales, ¿sí? Y nosotros ahora estamos sometidos a la imposibilidad de tomar distancia. Si hay un elemento que equilibra las relaciones, es la posibilidad de retirarnos, de estar solos, ¿sí? De poder reflexionar acerca de cómo es esta relación, cómo estoy manejando la interacción con este amigo, con la pareja, con un hijo, y observarnos a nosotros mismos desde ahí. Cuando estamos dentro de una discusión, es muy difícil hacer este trabajo de autoobservación. Esto significa entonces que si vivimos en lugares pequeños, como la mayoría de la gente vive ahora, en departamentos de un ambiente, de un dormitorio, en pisos muy chiquititos, vamos a tener que tener mucho cuidado con esto y tendremos que ser muy creativos para poder encontrar espacios donde estar con nosotros mismos. A lo mejor no nos va a quedar otra que mirar en distintas direcciones y procurar autoobservar qué hicimos, qué dijimos, que generó una determinada tensión con la persona con la que estemos viviendo. Si somos conscientes de que va a ser enormemente desafiante esta cuarentena, que al parecer se va a prolongar cada vez más, es probable que encontremos mejores herramientas de relación que si vamos allí con expectativas idealizadas y pensar que vamos a ser Romeo y Julieta o Psigé en su encuentro con el amor. No idealicemos y es más probable que nuestras relaciones sobrevivan. Aprendamos a desconectarnos para poder conectarnos. Si no, vamos a estar en apuros. Cultivemos la tolerancia, una cualidad que no se logra por voluntarismo, por esfuerzo, por sacrificios, sino por el desarrollo de la inteligencia emocional. Si tenemos temas conflictivos pendientes, esta no es la mejor época definitivamente para tocarlos. Tratemos de relacionarnos desde lo más fácil, desde lo más sencillo, y cuando haya posibilidad de tomar distancia, recién ahí entremos en las dificultades. Y por supuesto, si tenemos niños o mascotas que suelen llenar los espacios por la cantidad de energía que tienen, esto va a ser mucho más desafiante todavía. Así que cultivar la creatividad para encontrar espacios de soledad y cultivar la paciencia. Vamos a ver entonces uno de estos métodos que habíamos visto del modelo de interacciones primordiales, que es la lingüística primordial. ¿Qué nos puede aportar esta metodología en las actuales circunstancias? Si nosotros observamos cómo ocurre la experiencia humana, los invito a que veamos la parte de abajo de esta diapositiva y vamos a ver que toda experiencia comienza con algún intercambio de energía vibratoria, un sonido, un haz de luz, un aroma. Eso produce en nosotros sensaciones. Las sensaciones generan percepciones, tratamos de observar. Este olor corresponde a qué fruta, esta textura corresponde a qué superficie. Muchas veces las percepciones generan en nosotros estados emocionales o estados afectivos, y los seres humanos casi compulsivamente tendemos a formular interpretaciones acerca de lo que nos está pasando, de lo que hacen las demás personas o de lo que ocurre. Esta persona me miró así por tal cosa, hizo lo que hizo porque tenía tal intención, etcétera, etcétera. A partir de las interpretaciones tenemos la tendencia a generar juicios. Si hizo tal cosa debe ser porque es tal clase de persona, y a tratar de entender a los demás a través de nuestros sistemas de creencias o de nuestras creencias y valores paradigmáticos, esos grandes modelos de pensamiento que rigen nuestra vida.
Lo que nosotros hemos observado desde la lingüística primordial es que cuanto más arriba nos manejamos en esta forma de experimentar, cuanto más estamos en el terreno de las interpretaciones, los juicios, las creencias, es decir, de lo lingüístico, de lo abstracto, más difícil es resolver situaciones relacionales conflictivas. Por supuesto que si estamos dando una clase de álgebra, de ingeniería, de física o de filosofía, tenemos que manejarnos en ese nivel de abstracción y está muy bien. Lo que estamos tratando de percibir ahora es qué pasa en las relaciones interpersonales y especialmente en los momentos conflictivos. Lo que hemos percibido es que cuanto más arriba, más nos manejamos en términos de creencias y juicios, tenemos menos poder, porque juzgar al otro no nos sirve para cambiar nosotros, porque nosotros somos lo único que puede cambiar en nuestra vida. No podemos cambiar a los demás. Nos brinda menos conciencia, porque mientras estoy juzgando e interpretando, no tengo conciencia de mi cuerpo. Nos brinda menos libertad, porque yo no soy libre de cambiar siempre las situaciones materiales que me rodean, ni mucho menos de cambiar a los demás. Me brinda menos satisfacción, porque mientras yo espero que cambien los otros para que mi vida mejore, lo más probable es que siga teniendo una vida frustrante. Y nos brinda mucha menos salud, ¿sí? No hay nada más enfermante que estar lejos del propio cuerpo, del propio sentir, de lo que me pasa, de lo que siento aquí y ahora. Todo lo contrario ocurre cuando aprendemos a bajar del plano de las atracciones, de las ideas, de los juicios, a habitar el cuerpo a través de los métodos de movimiento primordial. Aprendemos a sentir nuestra corporalidad, a respirar profundamente, a estar realmente en esto que se habla tanto, pero nadie nos dice cómo se hace, que es vivir en la presencia, habitar la presencia. Entonces, los ejercicios corporales de movimiento primordial nos van ayudando a estar cada vez más enraizados, más asentados, sobre todo en la corporalidad profunda. Entonces ahí hay mayor salud, mayor satisfacción, porque sé lo que quiero, sé lo que me pasa, sé lo que estoy sintiendo. Hay mayor libertad porque puedo operar sobre esto. Puedo buscar los espacios, la comida, las relaciones, los trabajos que le hacen bien a mi cuerpo, que son saludables. Soy cada vez más consciente de mí mismo, por lo tanto más honesto, más franco en mis comunicaciones y desarrollo mucho más poder, porque estoy trabajando sobre el ámbito en el que puedo ejercer mi poder para generar transformaciones. Vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? Yo sé que ustedes nunca han tenido conflictos de pareja, igual que yo. Todo esto lo desarrollé por gente que me contó que conocía gente que se había peleado con su esposa o con su novia. Entonces, a partir de esta experiencia de otras personas que nosotros no conocemos, hemos podido elaborar este cuadrito, por ejemplo. ¿Qué ocurre en la mayoría de los conflictos disfuncionales? Por ejemplo, en una discusión de pareja. En este dibujito que vemos ahí, vemos la clave. Uno señalando al otro y hablando en segunda persona, ¿sí? Seguramente alguna vez escucharon a una pareja de vecinos discutiendo, ¿sí? Y la idea es que esto pasa porque tú eres, tú haces, tú no haces, tú no haces. Es decir, el plano más superficial y por lo tanto, como vemos a la derecha, el que tiene menos poder, menos conciencia, menos libertad, menos satisfacción y menos salud es el nivel 1. Acusar, culpar, avergonzar. ¿Qué es lo único que logramos haciendo esto? Que el otro se sienta mal, que alguna parte interna nuestra bastante neurótica se sienta mejor porque se vengó, se desquitó, hizo sufrir al otro, le hizo pagar por aquello que nos habían hecho a nosotros, ¿sí? Un poquito más saludable que culpar y avergonzar y hablar todo el tiempo en segunda persona, es reclamar lo que no se hizo, lo que no se cumplió, o lo que se prometió que no se iba a hacer y sí se hizo. Por lo menos ahí ya estamos haciendo referencia a una conducta. Quedamos en que haríamos esto, no lo hiciste. O quedamos en que esto no nos lo haríamos y me lo hiciste. Esto no es lo ideal, pero es bastante más sano que simplemente juzgar y culpar. Más profundo, por lo tanto, más poderoso, más consciente, más libre, más saludable, es pedir lo que se necesita. Poder decir, para yo poder sostener esta amistad, este empleo, esta pareja, necesito tal cosa.
¿Por qué entonces nos manejamos más en el plano 1 y 2 que en el 3? Porque en el 3 estamos asumiendo un compromiso. Si yo digo que para sostener una pareja para mí es indispensable, por ejemplo, recibir afecto, ¿sí? O es indispensable la fidelidad, que sin eso no puedo sostener la pareja. Y la otra persona me dice, bueno, lamentablemente yo no puedo brindarte esto, voy a tener que hacerme cargo de lo que dije. Por ejemplo, que no puedo seguir sosteniendo esta relación. En cambio, cuando uno acusa, culpa, avergüenza al otro, no se está haciendo cargo de nada, no está diciendo necesito esto para poder sostener esta relación. Entonces, si queremos cuidar las relaciones ahora que van a estar desafiadas por esta hiperconvivencia, tratemos de conectarnos con nuestra propia necesidad y pedir lo que tengamos que pedir. Y si no nos lo pueden dar, veremos cómo nos arreglamos con esa información. Por lo tanto, más profundo aún, que sería el 4, es conectarnos con el propio cuerpo. En lugar de discutir, respirar, cerrar los ojos, sentir y desde la propia experiencia interior poder decir lo que nos está pasando. Es mucho más sano, en lugar de decirle a la otra persona, eres una abandónica, incapaz de asumir compromisos, nunca vas a poder querer a nadie ni vas a ser feliz en una pareja, decirle, siento una profunda tristeza porque no hay conexión entre nosotros. Eso es mucho más sano, mucho más genuino. Es dicho en primera persona, hablo de mí, que es de la única persona de la que tengo derecho a hablar porque realmente se supone que me conozco. Y estoy abriendo el corazón, estoy diciendo, a mí me genera tristeza la forma en que nos estamos relacionando, en lugar de culpar al otro por no saber relacionarse. Un nivel mucho más profundo todavía es el 5, y consiste en explorar, intentar descubrir qué estoy intentando reparar de mi historia, de mi vida, en relaciones, en trabajos, en espacios que probablemente son insalubres, son dolorosos, son enfermantes, y sin embargo los sostengo y no puedo salir de acá. A ver si me explico con esta idea en este corto tiempo que tenemos. Raras veces tenemos relaciones disfuncionales con una sola persona que pertenece a cierta tipología. Si observamos nuestra historia, vamos a observar que hay ciertos perfiles en las personas con las que nos relacionamos, parejas, amigos, socios, que se repiten. La pregunta entonces es, en lugar de maldecir a la vida, ¿por qué me tocó esta pareja? ¿Por qué me tocó este socio? Preguntarnos, ¿por qué será que yo busco personas de este perfil que me terminan haciendo una y otra vez lo mismo? Y es muy probable que lo que estoy buscando es repetir una experiencia que no pude resolver, que no pude integrar, con la esperanza de que esta vez sí voy a lograr algo distinto. Les voy a dar un ejemplo concreto. Imaginemos una niñita de 5 años perdidamente enamorada de su papá, como todos los niños y las niñas lo están del progenitor del otro sexo. La pareja de sus padres entra en crisis y ella siente que tiene que hacer todo lo posible para que el papá no se vaya de la casa y que ella tiene que ser lo suficientemente inteligente, buena y linda para que el papá se quiera quedar. Es muy común esta omnipotencia que hay en los niños. La mayoría de los niños creen que ellos tienen la culpa de la separación de los padres. Creen que ellos hicieron algo mal, que no fueron lo suficientemente buenos y por eso la mamá o el papá se fueron de casa. Si esta niñita no logra esto y el papá se va a sentir que falló. Y si el papá se fue porque era mujeriego, porque era alcohólico, porque era jugador, es muy probable que en la adultez comience a buscar o alcohólicos, o a golpeadores, o a jugadores, o a mujeriegos, para demostrarse a sí misma que es capaz de cambiar a un hombre, con lo cual, y esto es algo bastante narcisista, poder decir, soy lo suficientemente valiosa, lo suficientemente buena, inteligente, hermosa, como para que un alcohólico deje el alcohol por mí, o que un jugador deje el juego por mí, o que un vago aprenda a trabajar por amor a mí. Es decir, muchas veces, no siempre por supuesto, elegimos personas para resolver un tema nuestro
y luego nos enojamos con esa persona por ser como es. Entonces, este es un nivel muy profundo de autoobservación. A veces incluye ya elementos patológicos, por lo tanto tiene que ser trabajado en una terapia, trasciende ya al ámbito del coaching, pero es muy importante que asumamos, ahora que estamos encerrados a lo mejor en pareja, ¿por qué elegí a esta persona? ¿Qué había en mi alma que necesitó esta relación para aprender, para sanar, para resolver? Y a partir de ahí, liberar al otro de las expectativas a veces gigantescas que tenemos en cuanto a su relación con nosotros. Un sexto plano que en nuestra forma de trabajar es fundamental es que aunque podamos cerrar una situación conflictiva, procesar una relación, el cuerpo no procesa tan rápido como la mente y no procesa a través del lenguaje. No nos alcanza con decir las cosas para que nuestro cuerpo se sane. El cuerpo, como todo lo primordial, necesita expresar esto a través del movimiento. Si falleció mi padre y yo estaba enojado con él y no le di el último abrazo, mi cuerpo se va a quedar con ese abrazo congelado. Si no lloré una pérdida, las lágrimas van a quedar congeladas en mi cuerpo. Si fui víctima de un abuso y no pude expresar la agresividad, esa agresividad va a quedar congelada en mi cuerpo y es muy probable que empiece yo a partir de ahí a desarrollar una enorme cantidad de enfermedades. Por lo tanto, si queremos llegar a un nivel profundo de transformación, tenemos que brindarle a este cuerpo la posibilidad de hacer lo que no pudo, que abrace lo que no abrazó, que acaricie lo que no acarició, que muerda, arañe y patee lo que no pateó y que se libere. Pero obviamente esto no podemos hacerlo en la vida real, no podemos ir a pegarle a nuestro padre ni a buscar al delincuente que nos violó. Por lo tanto, necesitamos de espacios simbólicos, ¿sí? De espacios simbólicos donde no vamos a lastimar a nadie, pero vamos a encontrar la forma de decir lo que no pudimos decir y hacer lo que no pudimos hacer. Para esto nosotros utilizamos, por supuesto, metodologías muy sofisticadas, pero ahora que estamos encerraditos en casa, podemos buscar, aunque sea nos encerramos en el baño, o vamos a la cochera, nos encerramos en el auto, y ahí pegamos los gritos por todos los dolores que hemos acumulado en nuestro cuerpo y que están congelados. Si el día de mañana lo podemos hacer en un taller con un profesional, maravilloso. Pero hoy quizás el auto sea un buen lugar. ¿Se acuerdan de la película Cabaret? Cuando los protagonistas iban debajo del puente de un tren y gritaban por toda la rabia que tenían por estar siendo oprimidos por el régimen nazi. Esa es una excelente forma de liberar estas energías. Solo después, el punto 7, estamos en condiciones de recuperar la paz, de perdonarnos, de perdonar al otro y de dejar atrás las experiencias. Cuando solo lo queremos hacer de una manera intelectual, cuando solo lo queremos hacer meditando o con ejercicios puramente intelectuales, lamento decirles que no alcanza. El cuerpo necesita hacer lo que no hizo en su momento. Ustedes observen, por ejemplo, qué hace una ardilla si está caminando por el bosque y aparece un oso que se la puede comer. Ella se va a quedar estática, ¿sí? Y va a tratar de parecerse lo más posible al árbol al que está al lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede descargar, no puede huir porque la van a alcanzar y no puede agredir al oso porque el oso es obviamente más grande. Es decir, no puede resolver corporalmente lo que está haciendo. Y ese es el origen del estrés. No le podemos pegar a nuestro jefe, ¿sí? Como no podemos hacer lo que tenemos ganas de hacer, nos estresamos, nos tensamos. Ahora, ¿qué hace la ardilla? Cuando el oso se fue, empieza a subir y bajar el árbol 20 veces. Consume la adrenalina. No se va a quedar insomne toda la noche porque resolvió simbólicamente lo que no pudo hacer durante la experiencia en la que estuvo amenazada. Entonces, busquen, ya les digo, en el baño o en el auto, pero encuentren alguna forma de hacer catarsis, de liberar físicamente esto. También ayuda en esto el ejercicio físico, pero al ejercicio físico le falta la emocionalidad, por eso no es completo. El sábado que viene, cuando nos juntemos a hacer danza primal, ahí sí van a poder hacer un trabajo que es físico y que además es emocional. Si en lugar de estar desafiados por las relaciones con otros ocurre lo contrario, no estamos con nadie, entonces la otredad en este caso va a ser la soledad. Si esto ocurre,
es más complejo trabajarlo. La metodología que usamos para esto la desarrolló un ex profesor de la escuela, de los más grandes que hemos tenido, que fue el doctor Norberto Levi, y es cómo trabajar con nuestros otros internos cuando tenemos desacuerdos. La misma paciencia y tolerancia que les estoy invitando a tener con las personas con las cuales conviven, les invito a que las tengan con sus yoes internos, con nuestras partes depresivas, confusas, dependientes, es decir, todas esas partes nuestras que no nos gustan, que rechazamos. Es importante poder acogerlas, abrazarlas, tratarlas amorosamente, ahora que no vamos a poder aliviarnos a través de las relaciones con otros, o de distraernos tanto a través del cine, del trabajo, etc. Cuidado personal, amor, escucharnos con paciencia y tener tolerancia con nosotros mismos. Si hay alguien con quien vamos a tener que elaborar ahora nuestra relación, es con este señor llamado CBD-19. Para esto es importante que entendamos que los seres humanos no somos tan afectados por los hechos, por las cosas, por los presuntos eventos objetivos, sino por la forma en que nosotros los experimentamos, es decir, por las interpretaciones, los diálogos internos, las imágenes que creamos dentro nuestro acerca de aquello. Y aquí la imagen que nos hagamos del virus va a ser fundamental, porque va a determinar nuestro estado interno, y nuestro estado interno va a influir en nuestro sistema inmunológico y en nuestras posibilidades de contagiarnos. Por supuesto, hay otras variables que no podemos controlar. Si somos médicos y estamos trabajando en un hospital, vamos a tener un nivel de exposición tremendo y es muy probable que nos contagiemos, hagamos lo que hagamos. Pero tratemos de hacer lo posible para que no ocurra. Entonces, es importante ver que nuestros estados interiores, al igual que los estados de ánimo, no son cosas que nos pasan, sino cosas que nosotros construimos, que nosotros creamos. Los seres humanos somos creadores de mundos, y de todos los mundos que creamos, el más importante es nuestro mundo interior, porque es nuestra responsabilidad cómo lo construimos, qué creamos adentro nuestro. Así que vamos a intentar ver muy rápidamente de qué están hechos los estados interiores. Nuestros estados internos están hechos de imágenes mentales. Los seres humanos no vemos las cosas como son, sino que construimos en nuestro cerebro una imagen de las cosas, y a veces esa imagen es peor que lo que estamos viendo y a veces es mejor. Ya vamos a hacer algunos ejercicios. Los estados internos están conformados por nuestra fisiología, por nuestra corporalidad. Vimos, por ejemplo, cómo nuestra alimentación influye en nuestros estados interiores, cómo lo que comí por la noche va a influir en cómo me voy a despertar a la mañana siguiente. La semana que viene, cuando trabajemos movimiento primordial, vamos a ver que nuestras posturas, nuestros gestos, nuestros patrones respiratorios también generan fisiologías funcionales o disfuncionales. Luego están nuestros sistemas de interpretaciones, nuestros juicios, nuestras creencias, que determinan nuestros diálogos internos. Entonces, el juego de estos 4 elementos, que generalmente son inconscientes, involuntarios, y nos generan estados de ánimos disfuncionales, pueden volverse conscientes, pueden volverse voluntarios. Podemos hacer un trabajo interior con nuestras imágenes, con nuestra corporalidad y con nuestros diálogos, para desde ahí crear estados internos a conciencia. Y desde nuestra mirada, desde nuestro enfoque, también intentamos trabajar con el estado vibracional. Lo más profundo de nuestro es nuestra cualidad vibracional. Somos seres energéticos vibracionales, como lo ha demostrado la física cuántica, como lo está demostrando la biología con el trabajo de investigadores como por ejemplo Rupert Sheldrake, ¿sí? Entonces, a partir de acá, podemos empezar a preguntarnos, en este caso concreto, ¿qué imagen creo en mi cabeza del coronavirus? ¿Es una imagen funcional que me empoderiza o es una imagen disfuncional que me angustia, me estresa y me hace bajar las defensas? ¿Cómo me imagino al coronavirus? Como monstruitos que andan por ahí buscando la oportunidad para atraparme, meterse adentro mío y enfermarme. Yo recuerdo mucho allá por los años 80, cuando empezó esta terrible pandemia
del SIDA. A mí me llegaron muchas personas que se habían contagiado y yo les preguntaba, ¿cómo te imaginas al virus dentro tuyo? Y casi todos, porque en aquella época estaba de moda, me decían que se imaginaban al virus como un Pac-Man, es decir, como algo que se los estaba comiendo por dentro. Por supuesto que esa imagen era aterradora, era estresante, y desde ese estrés bajaban las defensas y la enfermedad empeoraba. Entonces, hacíamos el siguiente trabajo. Yo les decía que si nosotros pudiéramos reunir toda la carga viral de una persona, sobraría cientos de veces una cabeza de alfiler para que todos entraran ahí. Entonces yo les decía, imagínate que en tu cuerpo hay una cantidad de virus que es infinitamente más pequeña que la cabeza de un alfiler. Y esos virus quieren vivir dentro tuyo y alimentarse. Entonces yo te propongo que tú hagas un trato con ellos, que les digas que una milésima parte de lo que tú comas en el día se lo vas a entregar siempre y cuando ellos se mantengan dentro de esa colonia y no te afecten, porque si tú estás vivo, ellos van a estar mejor. Esto no era una verdad científica. Obviamente que las cosas no son así. Pero el hecho de solo representarse al virus de esta manera bajaba los niveles de estrés. Las personas se relajaban. En lugar de sentir que el virus era este fantasma oscuro, esta especie de vampiro que tenían adentro que se los estaba comiendo, se convertían en unos bichitos simpáticos con los cuales podían relacionarse, con los cuales podían interactuar, incluso jugar. Y tuvimos resultados extraordinarios. Las personas con este método, cuando todavía realmente no estaba el aciclovir desarrollado para poder hacer tratamientos, pudieron tener una mucho mejor calidad de vida que las personas que estaban desesperadas sintiendo que un monstruo se los comía por dentro. Ustedes observen, por ejemplo, esto sí es científico, es el trabajo de Joaquín Frank, que ha desarrollado la criomiocroscopía, con lo cual se ganó el premio Nobel. Miren si no son hasta simpáticos estos bichitos, ¿sí? No quiero pecar de naif, pero realmente cuando uno los mira así, no parecen seres tan monstruosos. Esto, por ejemplo, es un virus. Esto es un virus, ¿sí? Pero millones de veces más pequeño. ¿Significa esto que vamos a empezar a jugar pensando, qué bueno, vivan los virus? De ninguna manera. Pero sí podemos empezar a trabajar con las imágenes interiores, los diálogos que creo en mi cabeza acerca de la pandemia y de la cuarentena y las imágenes, ¿sí? Evitar imágenes y diálogos catastrofizantes, dejar de imaginar situaciones insolubles, dejar de diálogos en los cuales nos culpamos por no haber hecho todo perfecto para evitar un contagio si ya estamos contagiados, y diálogos que tengan que ver con la sobreexigencia. Les voy a proponer entonces un pequeño ejercicio. Les pido por favor que, aunque nadie los está viendo, adopten las posturas que yo les voy a sugerir ahora, ¿sí? Los voy a invitar a que dejen caer su cabeza, el mentón sobre el pecho, que apoyen los codos en sus rodillas. Si están sentados, tumbados, los invito a que se sienten. Bajen lo más posible su cabeza, por lo tanto, cierren su pecho. La respiración se va a tornar superficial, entrecortada. Y les propongo que se imaginen una gran pantalla adelante y por encima de su cabeza, en la cual se hacen una imagen muy grande de cómo perciben ustedes al virus, cómo perciben la pandemia, cómo perciben la cuarentena. Como si tuvieran una imagen de cine por delante, en la cual representan cómo están imaginando mentalmente lo que está ocurriendo en este momento.
Y a eso que estén sintiendo en este momento, pónganle un nombre que grafique qué sienten en este momento, en su cuerpo, en sus sensaciones. Pónganle un nombre. ¿Cómo me siento ante el virus, ante la pandemia, ante la cuarentena? Muy bien, vamos a salir de ahí porque no es un buen lugar para habitar. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a separar bien nuestros pies para tener una buena base, para estar bien asentados. Vamos a flexionar levemente las piernas, como si fuéramos un arquero al que le van a patear un penal, un tenista que va a recibir un saque, es decir, nuestras piernas separadas para tener una buena base. Vamos a enderezar muy bien la columna, que nuestra columna esté bien derecha, erguida. Vamos a respirar profundamente llenando nuestra pelvis, nuestro abdomen, nuestro tórax y hasta nuestra cabeza. Vamos a poner nuestras manos al frente como quien está poniendo un límite firme y vamos a hacer varias respiraciones bien profundas, ¿sí? Eso es, seguimos respirando, cerramos los ojos y ahora vamos a imaginar que en una pantalla pequeña en el piso delante nuestro volvemos a representar la pandemia, la cuarentena, nuestra imagen del virus. Mucho oxígeno, mucha energía vital. Eso es. Y con los ojos cerrados vamos a ponerle un nombre a cómo me siento ahora frente al virus, cómo me siento ahora frente a la pandemia, cómo me siento ahora frente a estas circunstancias. Y percibimos si ha habido alguna diferencia significativa entre lo que sentíamos hace un minuto y lo que sentimos ahora. Le ponemos una palabra a esto y guardamos esta memoria. Muy bien. Esto no resolvió la pandemia, no descubrimos la vacuna contra el virus, no hemos generado ningún cambio material externo, pero ha cambiado nuestra fisiología en un ejercicio de apenas un minuto. Cuando implementamos movimiento primordial, contamos con más de 700 ejercicios probados durante años para generar nuestra propia fisiología voluntariamente. Prueben simplemente durante esta semana haciendo el método Wim Hof y van a ver lo que ocurre cuando cambia nuestra fisiología, cambian nuestras imágenes internas y cambian nuestros diálogos interiores. La semana que viene vamos a sumar a esto el trabajo emocional energético, la danza primal, que es una metodología basada en el movimiento primordial. La danza primal se basa en un principio psiconeuroinmunoendocrinológico, es decir, el estudio de la regulación psicofisiológica de nuestro organismo, los mecanismos de interacción y comunicación que hay entre la mente y los tres sistemas responsables de mantener nuestro organismo en equilibrio: el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. En danza primal aplicamos este secreto del trabajo corporal, ¿sí? Así como nuestra mente influye tan directamente en el organismo, algo que ha estudiado sobradamente la medicina psicosomática, también es posible restablecer el funcionamiento óptico de la mente modificando los estados orgánicos, es decir, el cuerpo también influye en la mente. ¿Cómo? A través de patrones respiratorios, de posturas, de gestos que nosotros llamamos gestos primordiales, movimientos primordiales, respiraciones primordiales. A través de este trabajo corporal le estamos sumando a las endorfinas que produce todo trabajo físico, las endorfinas que produce el trabajo emocional, adoptando determinadas posturas, gestos, movimientos, sonidos, respiraciones e imágenes primordiales. Desarrollamos a voluntad
estados internos. Y esto es súper importante, porque podemos desarrollar una corporalidad que esté protegida con un sistema inmunológico plenamente activo frente a las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Trabajar en danza primal, que desde ya les adelanto que no es un baile, hay un formato muy simple de danza primal que está muy promocionado por allí, que consiste en danzas, pero en realidad la danza primal, el nombre de danza es metafórico, lo que son ejercicios de interacción individuales o con otros, que nos ayudan a transformar nuestros estados mentales a partir de estimular determinados neurotransmisores, circuitos neuronales y secreciones glandulares. Es decir, desde un fundamento emocional y fisiológico podemos cambiar nuestros estados internos. Toda esta relación que hay entre la mente, el sistema nervioso, el sistema endócrino y el sistema inmunológico. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver el próximo sábado. Por lo tanto, quiero hacerles algunas recomendaciones para un muy buen aprovechamiento de la experiencia que vamos a tener, que a diferencia de lo de hoy, va a ser mucho más vivencial, mucho más corporal. Les sugiero para el próximo sábado buscar un espacio aislado, donde no haya ruidos y donde ustedes puedan hacer mucho ruido, porque vamos a gritar, vamos a cantar, vamos a liberar todo el estrés que tengamos acumulado. Para esto es importante que puedan entrar a la webinar, preferentemente con su ordenador, con su notebook, y que puedan conectarla a un equipo de música potente. Traten de tener esto ya conectado, de manera que realmente la música entre en su cuerpo. El volumen es un aspecto fundamental. Si esto no es posible porque pueden molestar a otros casos, porque viven en un apartamento, en un piso y no quieren molestar a los vecinos, entonces lo que pueden hacer es conectarse a través de un celular, se ponen el celular en el bolsillo con buenos auriculares, le dan el máximo de volumen y también van a poder hacer una buena experiencia. Y por último, es importante que tengan ropa cómoda y ojalá una alfombra, porque hay parte del ejercicio que lo vamos a hacer en el piso. Si tienen una alfombra mullida, les va a ayudar bastante. ¿Ok? Bueno, acá tengo una pregunta interesante. Nos plantean que después de sacar las emociones a través de la corporalidad, ¿cuál es el procedimiento para la sanación? Sacar las emociones no es algo previo a la sanación, sino que ya es en sí mismo un procedimiento de sanación. Sin embargo, tenemos que cuidarnos de estas metodologías que son puramente corporales, que por lo tanto no son integrales, y que consideran que la mera catarsis es suficiente para un proceso de transformación, lo cual no es cierto. Sin trabajo corporal y sin catarsis, es casi imposible llegar a la profundidad de la emoción, entonces la sanación no se produce. Pero con pura catarsis tampoco. Lo que ocurre con el trabajo corporal es que libera las energías mentales y una vez que estas están liberadas, que está liberada la emoción, es mucho más fácil después trabajar sobre los juicios. Cuando un juicio está sostenido por una emoción reprimida, cuando un juicio está sostenido por rabias, por tristezas, por dolores que no podemos asumir, esos juicios son inaccesibles. No hay manera de llegar a cambiarlo. Mientras que después que hemos hecho esta liberación corporal, entonces sí podemos pasar a un trabajo más lingüístico, cognitivo, comprensivo. Y como decía esa diapositiva que vimos, entonces es más fácil perdonar y perdonarnos. Es decir, podemos generar procesos cognitivos de transformación, que son muy difíciles cuando estamos contenidos, ya sea la tristeza, la ternura, la alegría, la sexualidad, cualquier emoción que esté congelada en el cuerpo dificulta el pensamiento. Acá nos pregunta... Esta es una pregunta muy dura. Conozco de casos en los que está ocurriendo esto, ¿sí? De personas que están falleciendo
y a las cuales no se les pueden brindar los servicios fúnebres tradicionales. El servicio fúnebre justamente es un espacio mítico, simbólico, es una forma de honrar a la persona. Y si hemos perdido a un ser querido y no hemos podido participar de este ritual, es muy importante saber que las relaciones interpersonales no terminan con la muerte, ni mucho menos. Aquellos que ya tenemos muchos años de vida, que hemos perdido a nuestros padres siendo muy jóvenes, sabemos que esa relación no terminó en el momento de la muerte, sino que a medida que pasan los años, cambiamos nosotros y por lo tanto cambia la relación con ese padre, con esa madre que nos dejó muy temprano. Entonces, cuando entendemos esto, sabemos que nosotros podemos continuar procesando esto a través de conversaciones con la persona que falleció, por supuesto, simbólicas. Podemos continuar trabajando esto haciendo nuestro propio ritual, nuestras ofrendas. Es decir, la mente humana es maravillosa, es muy creativa, es muy plástica. Entonces podemos encontrar una forma de hacer nuestro propio servicio funerario íntimo, conversar con esta persona, como muchas tradiciones lo hacen, ayudarla en su tránsito hacia otros estados de conciencia, si creemos en eso, aunque no hayamos podido asistir al servicio fúnebre material. No sé si esto responde. Aquí ponen nombres simbólicos, entonces no puedo saber a quién me estoy dirigiendo. Dani, ya tengo audio si quieres que te apoye con unas preguntas. Claro que sí. Vale, Laura Fernández, si estás viviendo un duelo por COVID, ¿son recomendables hacer estos ejercicios? ¿Cómo empezar a estimularme para hacerlos? Bien. Entiendo que si estás haciendo un duelo porque ya perdiste a alguien, ¿sí? Esa sería la pregunta. ¿Has perdido a un ser querido por esto? Entiendo que Sí, sí. por supuesto. Si has perdido a un ser querido, entonces el dolor, el estrés, el miedo es más probable que puedan afectar tu sistema inmunológico. Entonces, con más razón, yo te sugiero que hagas estos ejercicios, que te despidas de esa persona, que trates de manejar lo mejor posible tus relaciones interpersonales, que cuides mucho tu dieta, que fortalezcas tu sistema inmunológico. Y el sábado que viene te invitamos a que dances, a que saques tu dolor, porque vamos a brindar la posibilidad de que las personas hagan catarsis por los dolores personales, los de seres queridos, y si no nos ha tocado de cerca, por el dolor del mundo, que podamos participar para luego salir desde ahí, no quedarnos en ese dolor, sino compartirlo, empoderizarlo, pero poder volver al mundo con herramientas nuevas para ser agentes de sanación, no de enfermedad. Gracias por tu pregunta. Jessica Castillo, el trabajo corporal para que tenga efecto en nuestro hacer, ¿cuánto tiempo se requiere? No sé si me estás preguntando cuánto tiempo por día o cuánto tiempo lleva a empezar a ver resultados. Los resultados son inmediatos, ¿sí? Nosotros permanentemente vemos personas que resuelven temas que llevaban años, a veces desde la infancia, y el trabajo corporal produce aperturas muy intensas, muy profundas. Después, por supuesto, esto tiene que ir seguido, como veíamos, de un trabajo lingüístico, cognitivo. No basta simplemente con una sesión, ¿sí? En cuanto a cuánto lo tienes que hacer por día, bueno, nosotros hemos tenido alumnos que han hecho, por ejemplo, una danza primal, que es más o menos una sesión de 1 hora, todos los días sin parar durante 2 años, por ejemplo, y han tenido, por supuesto, resultados extraordinarios, ¿sí? Pero eso lo tienes que regular tú. En la medida en que tú aprendes la metodología, es lo mismo que el método Wim Hof. En la medida que uno lo empieza a practicar, no puede estar un día sin hacerlo porque ve los beneficios inmediatos. Entonces, cuando uno termina una sesión de danza primal y se siente liviano, relajado, fresco, renovado, tiene muchas ganas de hacer otra al otro día. Entonces no hay un límite. Y lo importante es saber que esto no tiene contraindicaciones. O sea, nunca puede haber una sobredosis de esto.
Eloísa, ¿solo mediante el cambio a nivel fisiológico ya se produce un cambio a nivel de un diálogo interno? No necesariamente. El cambio fisiológico nos va a producir un cambio en el estado de ánimo. Esto es lo importante de los métodos integrales. No hay un solo método que arregle todo, sino que es la conjunción de todos los métodos lo que realmente funciona. Entonces, si yo quiero hacer un trabajo de diálogos internos, por ejemplo, pero mi hígado está intoxicado, mi sangre está llena de alcohol, de azúcares, de grasas, de nicotina, me va a resultar mucho más difícil porque mi estado de ánimo, mi estado basal, va a ser disfuncional. Ahora, si yo tengo un estado basal saludable, si mi sangre está limpia, si mi cerebro está bien oxigenado, voy a tener mejores opciones a la hora de hacer un diálogo interno. Pero ese diálogo interno tiene que ser inteligente, tiene que estar bien hecho, en lo posible tiene que estar acompañado por un profesional. Es decir, ninguna herramienta reemplaza a la otra. Ese es el secreto de la integralidad. Vale. Joao, me encantaría poder gritar en la próxima reunión, pero si hago eso me arriesgo a que me visiten los paramédicos creyendo que estaba contaminado o que me estoy volviendo loco. ¿Podría hacerlo con un pañuelo en la boca o algo así? Ay, ay, ay. Bueno, sí. Esto es un desafío. Nosotros siempre en nuestros talleres nos cuesta mucho trabajo encontrar salas apropiadas, ¿verdad? Para que la gente se sienta en total libertad de expresar todo lo que siente, todo lo que le pasa, porque sabemos el poder sanador que tiene. Si vivimos en un apartamento pequeño, si tenemos vecinos o si hay familia en la habitación de al lado, bueno, le podemos avisar que algo va a pasar, que no se asusten. Y si no era lo que les decía recién, enciérrense en el baño, enciérrense en el auto, en el garage del edificio, en algún lugar donde realmente puedan liberar esto. Y si tienen vecinos buena onda, bueno, díganle, miren, durante la próxima hora voy a estar haciendo una práctica que se llama danza primal, a lo mejor voy a cantar muy fuerte o voy a gritar, por favor, no se asusten, ¿sí? Es muy simple. ¿Mm? Acá, Ah, perdón, hay una pregunta de Carolina Rodríguez que al parecer viene de otra pregunta anterior, pero no la encuentro, y que dice, pregunto esto porque soy bailarina profesional y siempre he tenido preguntas sobre los diferentes tipos de ritmos o tipos de danzas que impactan en alguna emoción. Sí, por supuesto, después de 40 años de trabajo, nosotros hemos desarrollado una metodología por la cual las músicas que utilizamos apuntan específicamente al tipo de emoción que queremos movilizar. ¿Mm? Esto es lo que se conoce como semántica musical, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esta música? ¿Qué emoción moviliza? ¿Qué tipo de mensaje está dando cada canción? Incluso cada melodía, cada acorde. Entonces, bueno, parte de nuestro entrenamiento como profesores de danza primal es saber identificar. Vamos a ver la semana que viene en qué consiste este modelo. Nosotros nos inspiramos en el modelo del yoga, de los chakras, y buscamos músicas que activan precisamente cada uno de los chakras. Entonces, en lugar de hacerlo solo a través de posturas, de asanas, de respiraciones, lo cual es maravilloso, pero lleva mucho tiempo, la música y la danza movilizan nuestros chakras en cuestiones de segundos. Entonces podemos lograr efectos profundos y mucho más rápidos. La siguiente, Diana, por favor. voy tratando de ir en orden. MJ, ¿cómo darías un abrazo pendiente en un espacio simbólico? Bueno, simplemente te imaginas a esa Ok. persona a la que no le diste ese abrazo que hubieras querido darle, esa persona a la que no pudiste despedir, esa persona que quizás partió mientras estaban en una situación conflictiva, y nosotros usamos una metodología que se llama diálogos internos de reconfiguración, donde invitamos a la persona con los ojos cerrados a que hable con ese otro o esa otra con la que quedó un abrazo pendiente, le damos un almohadón y que se lo dé. Y esto te aseguro que tiene efectos casi tan poderosos como haberlo hecho en ese momento cuando era indicado. Y lo mismo si lo que quedó congelada fue la agresividad, el enojo. O sea, con cualquier emoción podemos trabajar imaginando a esa persona delante nuestro.
Por supuesto, esto requiere de una preparación, no es solo que cierro los ojos y lo hago, pero bien dirigido por un profesional, es un trabajo de coaching o de psicoterapia muy profundo y muy transformador. Muy bien, Daniel. ¿Estamos? ¿Puedo hacer una preguntita acá? Ujú. Que preguntan acerca de si alguien tiene trasplante de cadera, por ejemplo, cuáles son las limitaciones, por ejemplo, para la próxima sesión que vamos a hacer de danza primal. Bueno, sí, por supuesto, como todo método fuerte, la danza primal tiene limitaciones y tiene contraindicaciones incluso, ¿sí? Esto lo íbamos a hablar la semana que viene, pero si sale ahora podemos hacer un adelanto. Personas que tienen cualquier tipo de limitación articular o lesión muscular, por supuesto van a tener que hacer un trabajo mucho más suave y regular en función de lo que su traumatólogo les permita. Mujeres embarazadas van a tener que evitar todo lo que sean saltos y golpes en el piso. Y si tienen riesgos de pérdida, por supuesto, van a poder hacer solo las danzas de los chakras superiores que son muy suaves. Personas con epilepsia no deberían hacer esto solas. No es que no puedan hacerlo, pero es importante que estén en compañía por si se desata una crisis que puedan ser asistidas. Personas con trastornos psicopatológicos que estén con mucha medicación, también es conveniente que no la practiquen, no porque no sea buena para ellos, pero tienen que hacerlo en un espacio donde haya un profesional en contacto con su psiquiatra para que puedan ir regulando la medicación. O sea, una persona muy medicada le va a costar mucho ingresar en la experiencia y si deja la medicación se puede desequilibrar. Entonces hace falta una interconsulta con el psicólogo, con el psiquiatra, con el profesor de danza primal y entre los tres se puede hacer un trabajo en equipo excelente. Pero bueno, las personas con problemas cardiovasculares van a tener que evitar los ejercicios fuertes, es decir, vamos a tener que ir regulando nuestra participación en función de nuestro estado físico y mental. Muy bien, y otras dos preguntas que creo que es importante aclarar ahora tienen que ver, por ejemplo, que quien no tomó esta sesión puede tomar la sesión de danza la próxima semana, y otra que yo veo como relacionada tiene que ver con que si los niños pueden hacer también este ejercicio de la danza primal. Ujú. Bueno, eh, las personas que no tomaron esta sesión van a estar en una gran desventaja, no porque no les vaya a servir, sino porque no van a entender un poco más en profundidad. Entonces, lo mismo que yo les pediría es que entren a nuestra página www.transpersonals, con ese al final.com, y que lean los artículos sobre danza primal para medianamente tener una idea de lo que están haciendo. Pero nosotros vamos a privilegiar el acceso de las personas que hagan el curso completo, porque son las que mejor aprovechamiento van a tener de esta experiencia. Y con respecto a los niños, eh, los talleres para niños que se hacen de danza primal son específicos solo para niños, ¿sí? Donde hay música para niños, instrucciones para niños. En lugar de hablar de capacidades básicas, hablamos de animalitos, entonces ellos danzan como determinados animales, es decir, es una metodología especial, ¿no? No quiere decir que no puedan danzar, pero hay algunos chakras en los cuales las experiencias emocionales son muy fuertes, hay gente que por ahí va a llorar, que se van a conectar con procesos internos, y quizás no se van a sentir muy libres de hacer esto si están en la presencia de sus hijos, que se puedan impresionar. Entonces lo ideal sería que los adultos hagan esto solos en lo posible. Y por otro lado, Daniel, como avisarles que si nos pueden hacer el favor de contestar esta encuesta que vamos a lanzar ahorita para poder tener una mejor experiencia para la próxima, para seguir mejorando en la experiencia. Sí, les agradeceríamos mucho que nos den sus opiniones, así vamos perfeccionando esta metodología y podemos hacer las cosas lo más parecido posible a lo que ustedes estén necesitando. Así que les agradeceríamos muchísimo que respondan esta encuesta que es rapidita, en pocos segundos se puede hacer.
Muy bien. Mientras van completando esto, nuevamente les queremos agradecer de corazón por habernos permitido llegar hasta sus espacios personales con estas novedades. Esperemos que realmente hayamos podido aportarles herramientas útiles, valiosas, que realmente les sirvan. Esperamos fundamentalmente que el sábado que viene estén para ya entrar en la parte práctica, que es por supuesto la más importante, donde más van a poder percibir transformaciones. Recuerden que pueden entrar a la página, ahí hay videos, hay artículos, todos de acceso gratuito, donde van a poder profundizar un poquito más en el conocimiento de esto. Y bueno, hay también videos sobre Tai Chi Chuan, donde enseñamos ejercicios para la meditación primordial. Hay una meditación primordial dirigida, que la pueden escuchar y sentirse acompañados durante la experiencia meditativa, que es la que vamos a hacer el otro sábado. Es decir, tienen acceso ahí a mucho material gratuito que les puede servir en sus procesos de crecimiento personal, ¿sí? Los dejo, por favor, que continúen votando, y mientras sigue la votación, si hay alguna otra pregunta que podamos responder, Diana, Isaac, me cuentan. Acá dicen que si tenemos que estar con altavoz. Sí, claro, es muy importante que tengan el parlante y el equipo de música más potente posible, siempre que el espacio físico se los permita. Así que si pueden tener un altavoz, sí. Y el espacio, en lo posible, que sea un espacio donde puedan moverse con libertad, que no haya nada que puedan golpear, que pueda caerse, que pueda romperse. O sea, cuiden su integridad corporal. Eso es muy importante durante la danza. ¿Qué otras, Isaac? Así la gente puede seguir votando. Diana, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Y acá dice, habemos personas a quienes nos cuesta conectarnos con los trabajos corporales. ¿Cómo facilitamos este proceso? Bueno, las personas que tienen dificultades en conectarse con los procesos corporales puede deberse a muchos factores, puede deberse a impedimentos físicos, en cuyo caso hay que respetar la propia condición física, o puede deberse a que quizás hay muchos procesos emocionales no resueltos y les da un poquito de miedo entrar en un proceso muy movilizante. Si ustedes sienten ese temor, si creen que tienen muchos temas pendientes y no quisieran arriesgarse solos, yo los invito a que se hagan caso, a que se escuchen. O sea, no es obligatorio que hagan esto, y probablemente es mejor que vayan a alguna sesión presencial donde van a poder recibir contención después de la experiencia. O sea, nosotros normalmente después de una danza tenemos un espacio de compartir, de reflexión. Todos los profesores de danza primal o son coaches o son psicoterapeutas, y por lo tanto tienen la capacidad de contener los procesos que se van despertando durante los talleres. Entonces, si sienten temor, si sienten inquietud, no se esfuercen a hacer esto. Quizás es bueno que se abstengan y esperar a que esta situación cambie y poder hacer una experiencia presencial donde van a ser muy bien contenidos. Bueno, muy bien. Estamos por cumplir las 2 horas, así que no nos queda más que agradecerles muchísimo. Realmente para nosotros es un honor poder llegar a su intimidad, a sus hogares, a sus familias, con estas herramientas que tanto queremos, porque son el fruto de muchos años de investigación y de trabajo, y estamos muy felices de haber podido compartirlas. Esperamos que te sea útil, y el sábado que viene nos volvemos a encontrar acá, siempre con mucho cariño, con muchas ganas de transformación y de aportarle a este mundo la sanación que hoy necesita más que nunca. Muchas gracias y estamos en contacto siempre. Hasta prontito.